Señoras, Buenos días, profesor. buenos días. Ok, vamos a empezar nuestra clase, como siempre, preguntando qué vimos la clase anterior. Y vamos a ver. A ver, Arcos Camacho. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, ¿qué vimos la clase de ayer, de lunes? Sí, me parece que estuvimos viendo los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso y nos mencionó sobre las prórrogas que se pueden pedir por parte del Ministerio Público y por parte de la defensa. ¿Prórrogas para qué? Del plazo de la investigación complementaria. ¿Qué más? Las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria y empezamos a ver sobre solicitar el sobreseimiento parcial o total. ¿Qué más? Y así nos quedamos, creo. Ok. A ver, Armas Vázquez. Armas Vázquez. Armas Vázquez. Balboa García. Balboa García. Balboa García. Fernández Barrera. Fernández Barrera. Fernández Barrera. García García. Sí, profesor, yo. García García. Sí, yo. ¿Qué más vimos la clase de el lunes? Pues de igual manera, cubrimos los requisitos para dictar el auto de vinculación al proceso. Sí. Y el contenido también para este mismo auto. Sobre el sobreseimiento, vimos que una vez que se hace la notificación, se dicta una audiencia, ¿no? Entonces se resolverá lo conducente. También vimos que tiene ciertos efectos. Solamente habíamos visto el que tiene efectos de una sentencia absolutoria, según recuerdo. Más. Y hasta ahí nos quedamos, según yo. Gómez Celis. Gómez Celis. Gómez Celis. Profesor, soy Armas. Me parece que me mencionó, no sé si estoy en lo correcto. ¿Quién eres tú? Armas. ¿Eh? Armas, soy Armas Armas. Vázquez. Sí, me mencionó, me preguntó. Es que Sí. no, me Sí. trabó un poquito y creo que... Sí. Pues empezamos a ver, como ya dijo mi compañero, los requisitos para dictar el auto de vinculación al proceso y enumeró varios. También vimos sobre el contenido del auto de vinculación al proceso, que debería de contener los datos personales del imputado, los fundamentos, el lugar, el tiempo. No, también comentamos el plazo para declarar el cierre de la investigación. La prórroga del plazo de la investigación complementaria, consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, como solicitar el
desistimiento parcial o total, la suspensión del proceso y formular la acusación, el sobreseimiento y ya eso es lo que tengo, profesor. Ok, gracias. López Ruiz. López Ruiz. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué más vimos? Pues sí, básicamente fue eso, los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, el contenido, el plazo para la investigación complementaria, que es el juez de control antes de finalizar la audiencia inicial, determinar la previa propuesta de las partes al plazo para el cierre de la investigación y la prórroga del plazo. Y creo que también alcanzamos a ver las consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria, el sobreseimiento, y ahí nos quedamos. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Me ayudas? Vamos pues a continuar con el procedimiento. Ya dijimos, al cierre de la investigación no son consecuencias, sino resoluciones que puede adoptar el Ministerio Público al cierre de la investigación, al agotar o concluir la investigación complementaria. Entonces, son determinaciones, ¿verdad?, que puede adoptar el Ministerio Público. ¿Cuáles son esas determinaciones? Ya lo señalamos, son una, el sobreseimiento; dos, la suspensión del procedimiento; y tres, la acusación. ¿Sí? Entonces, esas son las resoluciones que puede adoptar el Ministerio Público al término de la investigación. Ok, ¿en qué casos procede el sobreseimiento? Vamos a verlo. El sobreseimiento procede en los siguientes hechos, en los siguientes casos, más bien. Uno, que el hecho que se está investigando, a final de cuentas, resulta que no se cometió, ¿eh? No hay tal delito, tal hecho, no lo hubo, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común en las denuncias anónimas o en las falsas denuncias, en las que realmente no se cometió delito alguno, sino son puras mentiras, ¿no? O sea, es trabajar al Ministerio Público en balde y, bueno, se da. Pues se hace la investigación y se concluye que el hecho no se cometió. Segunda hipótesis o segundo caso, cuando el hecho cometido no es constitutivo de delito. Esto es, se inicia una investigación, se lleva a cabo, pero al final de cuentas resulta que sí, el hecho sí se cometió, el hecho lo hubo, pero no es constitutivo de delito. ¿Sí? Por ejemplo, resulta que se encuentra un cadáver, ya sea al interior de un domicilio, ¿sí?, que presenta signos de que la muerte se causó por causas externas, ¿no? Porque presenta golpes, presenta amoratamientos, ¿sí? Presenta derrames oculares, que les llaman
petequiales oculares, ¿sí? Que tiene derrames oculares, etc. Y entonces de ahí se presume que hubo un homicidio, ¿sí? Que presenta golpes, etc. Y entonces se hace la investigación y resulta que al término de la investigación se desprende que la persona murió porque se cayó. Se cayó, un accidente, se rodó por las escaleras, se cayó de la cama y se fracturó el cráneo, murió por esa causa. ¿Sí? Entonces, bueno, será una persona que tiene asfixia, está amoratado, que parece ser que lo asfixiaron, y resulta que al hacerle la autopsia se desprende que tuvo una broncoaspiración, esto es, se estaba vomitando y de repente aspiró y el vómito se le fue para los pulmones, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí no fue por causas externas, sino por causas internas, ¿sí? Causas naturales, y bueno, entonces sí hubo un aparente homicidio, pero no es constitutivo de delito. ¿Bien? Entonces, bueno, en este caso se da sobreseer. Tercero, cuando aparecen claramente datos de prueba que establecen la inocencia del imputado, o sea, el imputado, ¿sí? El que es investigado es inculpado, ¿sí? A final de cuentas, demuestra que él no participó en los hechos. ¿Por qué? Porque a la hora en que ocurrieron los hechos, él se encontraba en otro lugar, estaba detenido, o estaba hospitalizado, o se encontraba en el extranjero, etcétera. Entonces se establece que él no fue quien cometió el delito. Pues aquí se va a sobreseer y podrá ser un sobreseimiento parcial, ¿sí? En relación a él. Se sobresee respecto de esa persona, pero se va a continuar respecto de los realmente responsables de ese delito. Pues cuando varias personas están siendo investigadas en relación a un mismo delito, bueno, se puede dictar el sobreseimiento respecto de uno o varios de los sujetos, porque se acredita que al final de cuentas no participaron ellos, ¿verdad? Y se ejercita acción penal en contra de los demás. Habrá un sobreseimiento parcial, ¿eh? Entonces, bueno, son las hipótesis en que se puede dar el sobreseimiento. Como cuarta hipótesis, cuando el imputado está exento de responsabilidad, cuando un imputado está exento de responsabilidad penal, cuando su conducta se encuentra amparada por alguna excluyente del delito, previstas en el artículo 15 del Código Penal Federal o en el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México, ¿sí? Es decir, hay un caso de ausencia de conducta, una causa de atipicidad, una causa de justificación o de licitud, o una causa de inculpabilidad. Bueno, entonces, en cualquiera de estos casos se acredita que el sujeto actuó amparado por alguna de estas excluyentes, o bien en el caso de una excusa absolutoria, como es el caso de un homicidio o lesiones en contra de los padres, de la esposa, de los hijos,
con motivo del tránsito de vehículos, ¿verdad? Se inicia la investigación y se demuestra que quienes fallecieron son los padres o los hijos o el cónyuge de el conductor. ¿Bueno? Ahí está exento de responsabilidad porque se dice. El Código Penal, ¿verdad? Que el homicidio culposo del padre de la madre no se sanciona. ¿Ok? Entonces, son de las hipótesis. También como quinta hipótesis nos dice, cuando realizadas todas las diligencias, ¿verdad? A pesar de haberse realizado todas las diligencias, no se logran reunir todos los elementos para acreditar la existencia del delito, o bien acreditar la participación del sujeto en los hechos que se investiguen. ¿Ven? Sexta, cuando se hubiere extinguido la acción penal. Cuando se extingue la acción penal, por ejemplo, en los delitos de querella, se extingue con el perdón del ofendido, ¿sí? En el caso de otros delitos, bueno, se puede extinguir la acción penal por prescripción, ¿sí? Por prescripción. Entonces, es una de las causas de la extinción de la acción penal. Séptima, cuando se reforma la ley, esto es, cuando se deroga el delito por el que se sigue el proceso. ¿Sí? Sí. Teníamos antes, por ejemplo, el hecho de el poseer marihuana hasta 8, antes era hasta 2 gramos, ¿verdad? Se reforma y es hasta 8, resulta que una persona la están procesando por poseer 4, 5, 6 gramos de marihuana. Se reforma la ley que dice que ya se puede poseer hasta 8 gramos de marihuana. Consecuentemente, quienes posean menos de esa cantidad no estarán cometiendo delito. Entonces, en ese caso, quienes estén siendo procesados por contener o poseer 3, 4, 5, 6, 7 y hasta 8 grados, pues entonces en ese caso se deberá de sobreseer el procedimiento, el proceso. Otra, cuando ya hubiere sido juzgado y sentenciado el procesado, el inculpado por los mismos hechos, y que esto va en relación al principio de non bis idem. Esto es, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces, si se acredita que la persona ya fue juzgada y sentenciada, ¿sí? Independientemente de cuál sea el sentido de la sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, si ya fue juzgado, no se le puede volver a juzgar, y entonces se deberá de sobreseer el procedimiento. La novena es por muerte del imputado, que también es una de las causas de extinción de la acción penal, por muerte del imputado. ¿Sí? Se muere el imputado,
contra quién se va a seguir el procedimiento, quién. ¿Sí? Por eso es una causa de sobreseimiento. Y luego agrega la ley y las demás casos que disponga la ley, por si más adelante se le ocurre al legislador crear una nueva causa de sobreseimiento, ¿sí? Lo cual normalmente es muy difícil. Pero bueno. Entonces son los casos en que procede el sobreseimiento de la carpeta de investigación del procedimiento. ¿Sí? Esa será la. Si se da cualquiera de estos supuestos, entonces el Ministerio Público deberá de acudir ante el juez de control para decirle que se va a sobreseer el procedimiento por presentarse una de estas causas y deberá de manifestar cuál es esa causa y presentar los elementos a efecto de acreditar su existencia. En esa comparecencia o en esa solicitud que haga el Ministerio Público, se le dará vista al ministerio, a la víctima u ofendido, así como al imputado y su defensa para que manifiesten lo que a su derecho convenga, que normalmente el procesado, el indiciado, el inculpado y su defensor pues no se van a oponer a que se concluya el procedimiento porque esto le favorece a ellos. Entonces, bueno, quien pudiera oponerse sería la víctima u ofendido, quien manifestará lo que a su derecho corresponde. ¿Sí? Y deberá de presentar los elementos probatorios a efecto de contradecir la hipótesis que está planteando el ministerio. ¿Sí? ¿Okay? Y una vez hecha esa deliberación, habiendo oído a las partes, el juez resolverá sobre si es procedente o no el sobreseimiento. ¿Okay? Dudas, preguntas, inquietudes al respecto. ¿Dudas? No, profesor. No, profe. No, profesor. ¿No hay dudas? No, ok. Ok. La otra resolución, ¿cuál es la otra resolución que puede adoptar el Ministerio Público? Pregunto. ¿Qué otra resolución puede adoptar el Ministerio Público al término de la investigación, al cierre de la investigación? ¿La suspensión del proceso? La suspensión del proceso. Pues vamos a referirnos a la suspensión del proceso. ¿Sí? Y esta suspensión del proceso la debe de decretar el juez de control. ¿Y en qué casos procede? ¿En qué casos procede la suspensión del proceso? La ley nos dice, ¿sí?, que el proceso podrá suspenderse en los 3 siguientes casos. Solamente en estos casos se puede suspender. 1,
cuando se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia. Cuando se decrete la sustracción de la acción de la justicia, para esto se tiene que seguir un cierto procedimiento para que al final de cuentas se decrete la sustracción y posteriormente se decrete la suspensión del proceso. Cuando se entiende que hay sustracción del imputado, en pocas palabras, es cuando se fuga el imputado. Se da a la fuga. ¿Y cómo se puede acreditar que se dio a la fuga? Bueno, primero, si está privado de su libertad, pues cuando se evade de la prisión. Entonces ahí, sí, por virtud de la fuga, podrá el Ministerio Público solicitarle al juez de control que decrete la sustracción del imputado, ¿sí? Para esos, y una vez decretada la sustracción, solicitar la suspensión del proceso, es decir, que se suspenda que no corran los términos. Estamos en la etapa de la investigación complementaria en donde hay un término, ya lo dijimos, se fijó un término. Si el sujeto ya se fugó, bueno, pues entonces habrá que suspender el procedimiento. Los 2 meses o los 6 meses que se hubieran pedido, o los 3, o los 4, el tiempo que se va a suspender, no correrá ese término. Entonces, si el sujeto no está privado de su libertad, esto es, se le determinó otra medida precautoria, por ejemplo, el arraigo domiciliario, por ejemplo, el que comparezca cada determinado tiempo al juzgado a firmar, ¿verdad? O bien el que presentara una garantía económica. Pero resulta que el Ministerio Público lo requiere para la práctica de alguna diligencia o para notificarle algo y no comparece. Entonces deberá de citarlo 2, 3 veces para acreditar eso. Si ya incurre y que tenga oportunidad de acreditar que está faltando, que no está compareciendo por causas de fuerza mayor. ¿Sí? Entonces, si no falta por causas de fuerza mayor, se le entenderá que se está sustrayendo de la acción penal. Pero no basta eso que él no acuda sino que entonces en ese caso se le deberá de solicitar al juez que se revoque la medida cautelar que se hubiera dictado y que se le aplique otra medida cautelar más severa, que sería la de la prisión preventiva. Y si el juez la decreta, entonces se girará orden de aprehensión. Y mientras si se gira la orden de aprehensión,
se tiene que decretar la sustracción de la acción penal del imputado y además se debe de solicitar la suspensión del proceso. ¿Para qué? Para que durante el tiempo que éste esté sustraído de la acción penal no corra el término para el cierre de la investigación. ¿Ok? Segunda hipótesis. Se descubre que el delito es de aquellos respecto a los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos. Por ejemplo, en los delitos de querella se tiene que cubrir el requisito de la querella, precisamente, que se formule la querella. Si no se ha formulado, no se puede proceder y entonces se podrá pedir la suspensión del proceso hasta en tanto se presente la querella. ¿Sí? Lo mismo tenemos, por ejemplo, que en los delitos fiscales hay un requisito de procedibilidad. No basta que Hacienda haga la denuncia o querella respectiva para que se proceda en contra del imputado, sino que además se requiere que haya una declaratoria por parte del SAT de un perjuicio patrimonial. Mientras no haya esa declaratoria de perjuicio patrimonial, no se puede proceder en contra del imputado. Entonces, en estos casos, requeridas las partes para que satisfagan este requisito, ¿verdad? Entonces se podrá solicitar, podrá el Ministerio Público solicitar la suspensión del proceso hasta en tanto se presente o se cumpla con ese requisito. Y tercer caso, cuando el imputado adquiera durante la investigación algún trastorno mental temporal, ¿sí? Ya sea por accidente o por enfermedad, cae el imputado en un trastorno mental temporal. Si es definitivo, pues ya no procede la suspensión, se seguirá un procedimiento especial en ese caso. Pero cuando es temporal, entonces se debe de solicitar al juez que decrete la suspensión del procedimiento. Y esta suspensión durará el tiempo necesario para que se satisfagan los requisitos para su continuación. Por ejemplo, en el primer caso, cuando se detenga nuevamente al imputado. En el segundo caso, cuando se satisfagan los requisitos procedimentales. Y en el tercer caso, cuando el imputado recobre su salud mental. Pues en esos casos se podrá solicitar la reapertura de la investigación para continuar y concluir con el trámite normal, que cuál sería precisamente el de formular la acusación, ¿ok? Dando origen así a la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa intermedia, ¿sí?
que, como hemos dicho, la etapa intermedia, también llamada de preparación del juicio, y que tiene por objeto de formular la acusación para hacer el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos, ¿verdad?, que sea materia del juicio, en ese sentido, para concluirla con el auto de apertura a juicio. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Sí, profesor, tengo una. Sí. En la suspensión, las medidas cautelares, ¿siguen o también se suspenden? Dependiendo de cuáles sean, ¿sí? Y en qué casos se den. Mira, en el primer caso, si se sustrae el ejercicio de la acción penal, desde luego se están revocando las medidas cautelares para, en su lugar, poner la medida cautelar de prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el sujeto se sustrajo a la acción penal y entonces se le va a revocar ya sea el arraigo domiciliario, ya sea la obligación de presentarse a firmar cada 8 días, o ya sea la garantía económica, o cualquier otra que se libre de impuestos, ¿sí? Y en su lugar se pondrá la de la prisión preventiva, ¿sí?, a petición del Ministerio Público. En la segunda hipótesis, que es por causas imputables a la víctima u ofendido, pues en este caso siguen subsistiendo las medidas cautelares que se hubieran dictado, porque no es por causas imputables al imputado, al acusado, ¿sí? Y en la tercera hipótesis, ¿sí?, que es cuando el sujeto, el imputado, sufre un trastorno mental temporal, en este caso tampoco se suspenden las medidas cautelar dictadas en su favor. Solamente se suspende el procedimiento y se esperará a que recobre su estado de salud, porque se supone que estará recibiendo el tratamiento adecuado para recobrar su salud, en virtud de que ese trastorno mental, pues, o fue por una enfermedad o fue por un accidente, ¿no? Entonces, en ese caso, no se altera la medida precautoria. En el primer caso, sí, se va a revocar las que se hayan dictado y se va a decretar una nueva medida cautelar que será la prisión preventiva. ¿Ok? Ok, profesor, quedó claro. ¿Quedó entendido? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? ¿No hay dudas, preguntas? Bueno, entonces, en virtud de ello, vamos aquí a dar por terminado para mañana dar inicio a la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa intermedia, y para hacer mención y el análisis de la acusación. Solamente dejado establecido que la etapa intermedia se compone de 2 fases, una escrita y otra oral. En la fase escrita, el Ministerio Público, así como su nombre lo indica, por escrito, ¿sí?, o en un escrito,
formulará la acusación, así como también por escrito determinará las pruebas que va a ofrecer, ¿sí? Los medios de prueba que va a ofrecer para acreditar los hechos constitutivos del delito, así como la responsabilidad del imputado, ahora será acusado, la participación en los hechos, y también se podrá determinar, se podrá hacer la depuración de los hechos controvertidos, que no es otra cosa más que decir o determinar que hay ciertos hechos que se deben de tener por probados, ¿sí? Que no habrá necesidad de probarlos, ¿sí? O de presentar mayores pruebas, y solamente determinar los hechos controvertidos, con el objeto de que la defensa dé contestación a esa acusación. Entonces, en esta primera fase, vamos a ver qué requisitos debe de reunir este escrito de la acusación. Y eso lo haremos el día de mañana. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profesor. ¿No? Bueno, ok. Por otra parte, debo de... No, profesor. Ok, por otra parte, les notifico y les exhorto, lo siguiente. De mañana en 8, esto es el próximo jueves, será el 14, si mal no recuerdo, el 14. Sí, el jueves 14 vamos a hacer un examen parcial. Bueno, ustedes van a hacer un examen parcial. ¿Ok? Entonces, para que les avisen a sus compañeros, porque en lista hay 81 inscritos en lista y solamente están asistiendo el día de hoy 45, ¿sí? Entonces, para que les avisen a sus compañeros que de mañana en 8 va a haber examen, para que uno se prepare y dos, para que presenten el examen, ¿sí? Porque es también uno de los medios para ustedes exentar la materia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, Sí, profesor. profesor. ¿Cuál sería el formato del examen? ¿O va a ser oral o Va a en la ser escrito y lo vamos a hacer a través del chat de aquí del Meet, ¿sí? Aquí en el chat yo les voy a formular la pregunta y ustedes la van a contestar de inmediato a través del chat, que no van a subir la respuesta hasta que yo les dé la indicación. O sea, les dicto la pregunta, ustedes de inmediato van a contestarla y cuando yo les digan suban su respuesta, ustedes le van a dar enter para subir su respuesta. Quien la suba antes de tiempo, antes de la indicación, se le pondrá como mala la respuesta por adelantarse, porque daría pauta para que sus compañeros copiaran. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando yo dé la indicación, suba sus respuestas, ustedes deberán de subir.
¿Ok? Y va a ser solamente 5 preguntas concretas. Y que las respuestas también van a ser concretas. ¿Ok? Dudas, preguntas, inquietudes. Ninguna, profe. No, profesor. ¿No? Ok. Ok, entonces mañana nos vemos para continuar nuestro curso. ¿Ok? Hasta mañana y disfruten su Día de Reyes. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Buen día. Hasta mañana.